Tiro horizontal. Es el movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza de manera horizontal, con una velocidad horizontal, desde una cierta altura. Este movimiento es la combinación de dos. Uno en el eje X, el movimiento horizontal, y otro en el eje Y, el movimiento vertical. En el eje de las X, el movimiento es uniforme, parecido a como si fuera el movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, esta velocidad jamás va a cambiar. La velocidad en X en cada instante será la misma. Su magnitud en todo instante tendrá el mismo valor. Por lo que su fórmula para el movimiento horizontal será que la velocidad en X será igual a la distancia sobre el tiempo. En esta ocasión, la distancia se manejará con la letra X. Y en el movimiento vertical, pues será una caída libre. Por lo que vamos a manejar estas tres fórmulas. Recordando que en la caída libre, la velocidad con la que parte, en este caso, en el eje de la Y, la velocidad inicial en Y, sería 0. Y conforme transcurra el tiempo, esta velocidad irá aumentando cada vez más grande, hasta que termina su movimiento. Para el movimiento vertical, manejaremos estas fórmulas en donde la velocidad final en Y será igual a la gravedad por el tiempo. La velocidad final puede ser en cualquier punto que me pidan a mí analizar. La Y será igual a 1 medio de gravedad por tiempo al cuadrado, en donde la Y es la altura que va descendiendo, medida desde el punto más alto hacia abajo. La velocidad final en Y al cuadrado será igual a 2 gravedad por Y, por altura. Hagamos un ejemplo. Tenemos un proyectil el cual es disparado con una velocidad de 12 metros sobre segundo de manera horizontal desde una altura de 25 metros. Me piden calcular su alcance, es decir, la distancia a la cual va a chocar en el eje de las X, y también me piden calcular las componentes de la velocidad. Entonces me van a pedir calcular sus componentes, la velocidad en X y la velocidad en Y. Bien, vamos a concentrarnos primero en calcular el alcance. Para eso, habíamos comentado que este movimiento es una combinación de dos. Voy a comenzar haciendo el análisis del movimiento horizontal. Bien, en el movimiento horizontal tenemos una sola fórmula. Nos dice esa fórmula que la velocidad en X será igual a la distancia X sobre tiempo. Quiero que noten que en esta fórmula se encuentra mi incógnita, el alcance. Solo que tengo que hacer un pequeño despeje. X, para dejarla sola, tendría yo que hacer que el tiempo pase multiplicando. Entonces la X será igual a la velocidad en X por el tiempo. Como podemos apreciar, la velocidad en X sí la conozco, 12 metros sobre segundo, pero no tengo el tiempo que tarda la bala en llegar a este punto. Entonces, como no puedo calcularla aún, tendré que hacer un análisis del movimiento vertical, buscando este tiempo. Entonces, vamos a ver, ¿qué datos tengo para el movimiento vertical? Bueno, pues sabemos que la velocidad inicial en Y es 0 porque es una caída libre. Como es una caída libre, conozco otro dato más que es la gravedad. 9.8 metro sobre segundo al cuadrado. Positivo porque voy a tomar la referencia hacia abajo positivo. Y también conozco la altura. Entonces, con estos datos, tengo que buscar una fórmula que me ayude a calcular el tiempo que tarda en llegar acá, es decir, el tiempo que tarda en caer. Si ustedes analizan bien las fórmulas, veremos que la segunda fórmula, la de Y igual a 1 medio de gravedad por tiempo al cuadrado, me permitiría calcular este tiempo, debido a que conozco la gravedad y conozco la altura.
Pero para ello necesito hacer un despeje nuevamente. Entonces, vean, este 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Me quedaría 2y. Esta g está multiplicando, pasaría dividiendo. Y eso sería igual al tiempo elevado al cuadrado. Si quitamos ese cuadrado, me quedaría finalmente que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Es decir, voy a multiplicar 2 por 25 y lo dividiré entre 9.8. Pero eso ya lo haríamos en la sustitución. Por lo que el tiempo que tarda en caer este objeto sería, como habíamos mencionado, 2 por 25 dividido entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer la operación encontramos que el tiempo es de 2.259 segundos, el cual ya puede ser utilizado acá, en esta parte. Y así, de esa manera, podremos calcular la distancia horizontal que recorre nuestro proyectil, o también llamado alcance. Entonces, nuestro alcance será igual a la multiplicación de la velocidad en x, 12, por el tiempo, 2.259 segundos. Al hacer esta operación, obtenemos un valor de 27.108 metros. Con eso respondemos a la pregunta de que cuál es el alcance de nuestro proyectil, el alcance horizontal. Ahora vamos a calcular las componentes de la velocidad con la cual llega a la parte de abajo. Habíamos mencionado que esta velocidad no cambia, por lo tanto la velocidad en x es la misma, 12 metros sobre segundo. ¿Qué nos va a faltar? La velocidad en y. Para eso analizaremos nuevamente el movimiento vertical, pero buscando calcular la velocidad final en y. Entonces, fíjense bien, nosotros sabemos que la velocidad final en y es igual a la gravedad por el tiempo. Conocemos tiempo y conocemos gravedad. Entonces, la velocidad final en y será igual a la multiplicación de 9.8 por 2.259 segundos, por lo que la velocidad final en y 22.138 metros sobre segundo. Entonces, con esto contestaríamos a la pregunta: ¿cuáles son las componentes de la velocidad con la que llega al punto más bajo? Si me hubieran pedido calcular la velocidad con la que choca, entonces yo tendría que haber calculado la resultante. Y entonces ya tendría yo que haber empleado el método para sumar vectores. Esta sería mi velocidad final y tendría una cierta inclinación. Pero bueno, en esta ocasión no me piden que calcule la velocidad resultante, solamente sus componentes: la velocidad en x y la velocidad en y. Una canica rueda sobre una mesa de una altura de 80 centímetros y se observa que cae, que golpea el suelo a una distancia de 50 centímetros de la base de la mesa. Me piden calcular con qué velocidad salió mi canica. Bueno, vamos a analizar el movimiento por separado. Primero el movimiento horizontal. Y veremos si con ese es suficiente para contestar nuestra pregunta. Bueno, la velocidad en x, en el movimiento horizontal, la velocidad en x es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Conocemos la distancia? ¿Sí?
¿Conocemos el tiempo? No lo conocemos. Entonces, como nos hace falta calcular el tiempo, esta fórmula va a quedar pendiente y nos pasamos a analizar el movimiento vertical, tratando de encontrar el tiempo que tarda en ir la canica desde este punto acá, es decir, el tiempo que tarda en caer. Para eso, en el movimiento vertical tenemos los siguientes datos: que la velocidad inicial en Y es 0, que nuestra altura Y, que es de 80 centímetros, convertido a metro, 0.8, porque vamos a trabajar en el sistema internacional, aprovechamos para convertir también nuestro alcance, 0.5 metros. Bien, entonces, repetimos, en el eje de la Y tenemos que la velocidad inicial en Y es 0, porque es una caída libre, tengo mi altura, 0.8 metros, conozco la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y quiero calcular el tiempo. ¿Qué fórmula me servirá para calcular el tiempo a partir de la altura y de la gravedad? Pues si analizan las tres fórmulas que tenemos, se darán cuenta que es esta de aquí. Y es igual a 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Como nosotros queremos calcular el tiempo, pues haremos un despeje. El 2 pasa multiplicando, 2y. La g pasa dividiendo sobre gravedad, igual a tiempo al cuadrado. Para quitar ese cuadrado sacamos raíz, por lo que tiempo será igual a la raíz cuadrada de 2y sobre gravedad. Es decir, que el tiempo será igual a la raíz cuadrada de 2 por 0.8 y esto dividido entre la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros multiplicamos 2 por 0.8 y lo dividimos entre 9.8 y le sacamos la raíz cuadrada, me da un tiempo de 0.404 segundos. Este es el dato que estábamos buscando, que el tiempo 0.404 segundos es el que necesita la canica para ir desde este punto a este otro, el cual lo vamos a utilizar ya en esta parte para calcular la velocidad en X, que era la que me estaban pidiendo. Entonces, la velocidad en X será igual a la distancia, 0.5 metros, el alcance, dividido entre el tiempo, 0.404 segundos. Pues simplemente hacemos la operación en la calculadora. 1.238, si lo redondeamos, metros sobre segundo. Bueno, pues espero que este video les haya servido para comprender mejor el tiro horizontal. Hasta la próxima.